una vez más en este ciclo que se llama Conectando Ideas y Personas. La idea de este ciclo es poder dialogar e interactuar con tanto especialistas como académicos y personas que están en la política y en la gestión sobre diferentes temas de los asuntos internacionales que nosotros y que los observatorios van analizando, no solo todos los días, sino las áreas de investigación que tenemos dentro del CEPI. Hoy vamos a estar abordando un tema central en la agenda internacional de estos últimos días. Es el tema del Líbano. Es el tema de no solo la explosión que fue en Beirut, sino esto nos pone en foco algo que obviamente está en la agenda internacional hace mucho tiempo, pero nos vuelve a enfocar en este problema no solo de Medio Oriente, sino específicamente del Líbano. Tanto de las cuestiones sociales, políticas, humanitarias, estratégicas, militares, todo vamos a ir encuadrándolo, lamentablemente, debido a la terrible explosión, con la cantidad terrible de muertes que sufrieron, que lamentamos desde acá obviamente y abrazamos a la comunidad libanesa, tanto en Argentina como en todas partes del mundo, pero esto también nos da la posibilidad de profundizar en el análisis de este ámbito y de este sector del mundo que lamentablemente es muy querido por los argentinos, pero lamentablemente sigue sufriendo avatares de todos sentidos, como vimos anteriormente. Con nosotros nos van a acompañar dos expertos en la temática, ellos son Sergio Jalil y Horacio Calderón. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que agradecemos que se hayan tomado el tiempo y la preparación para estar con nosotros y con toda la comunidad del CEPI. Agradecemos también a todas y todos los que están una vez más conectados. Estamos transmitiendo en live en Facebook y esta sesión va a estar grabada, como siempre, para que después puedan seguir los tratamientos que nosotros hacemos de las diferentes cuestiones a través de nuestra página de Facebook y obviamente nuestra web de El CEPI. Ahí van a encontrar todas las charlas que estuvimos haciendo durante esta cuarentena, que fueron un montón. Así que agradecemos a todas y todos por estar nuevamente presentes. Ahí van a ver que en el chat las coordinadoras están poniendo que obviamente van a poder hacer preguntas durante y después de las charlas que van a hacer Sergio y Horacio. Vamos a escuchar primero a Sergio Jalil, él es director del Centro de Estudios Libanés en Latinoamérica. Él va a estar exponiendo unos 20 minutos, después vamos a estar con Horacio Calderón, él es experto en asuntos de Medio Oriente, amigo mío, estimadísimo, analista internacional, y él nos va a dar no solo la visión actual, sino una perspectiva a futuro, me parece, ¿no? Conociéndolo un poco a Horacio y sabiendo que en estos momentos él tendría que estar en Medio Oriente, gracias a la cuarentena, lo tenemos acá en Argentina y no está sufriendo ninguna de las cuestiones que están sufriendo allá, está sufriendo la cuarentena como todos nosotros acá en Buenos Aires. Así que si les parece, después de los dos diálogos, tanto de Sergio y de Horacio, vamos a abrir a preguntas para todos ustedes. Las pueden ir haciendo para no olvidarse en el chat y yo, si quieren, después se las voy transmitiendo a los oradores y si no, ustedes van a poder hacerlas ustedes mismos. Durante la charla les vamos a pedir que silencien sus micrófonos y que de alguna manera apaguen sus cámaras si pueden, si quieren, así tenemos una mejor conexión y no intervenimos en todo lo que es la web y la conexión que tenemos con Horacio y con Sergio. Así que, sin más, agradeciendo a todos por estar acá. Sergio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto tenerte en el Centro de Estudios de Política Internacional. Es la primera vez que hablamos con vos. Espero que no sea la última. Sabemos que no solo tu corazón, tu sangre, sino todo lo que es tu actividad académica y toda tu actividad también está relacionado con el Líbano, no solo como ser director del Centro de Estudios Libanés en América Latina, sino te vi y hemos compartido diferentes simposios y seminarios sobre el tema. Así que para mí, en personal, es un gusto tenerte acá y te escuchamos con muchísima atención, sabiendo que sos una de las personas en Argentina que más sabe del tema. Así que gracias y somos todos oídos.
Muchísimas gracias, Luciana, por tus exagerados elogios. Yo, antes que nada, quisiera rendir un pequeño homenaje, muy breve, a todas las víctimas que sufrieron esta consecuencia, esta lamentable situación. Así que voy a pedir unos segundos de silencio en conmemoración a toda la gente que ha sufrido este atentado en el Líbano. Muchísimas gracias. Bueno, Luciana, yo te voy a pedir un favor a vos. Como cuando se trata de hablar del Líbano puedo estar 72 horas seguidas sin parar, te voy a pedir que cuando llegue mi turno simplemente me lo indiques. Bien, bárbaro. Yo quiero hacer una apreciación de base porque realmente no conozco cuál es el conocimiento que tiene la audiencia del Líbano. Entonces, para comenzar a comprender lo que ha pasado, yo me voy a remontar un poquito a algunas cuestiones de base en cuanto a la historia y a la formación del Estado libanés, porque desde mi punto de vista, algunos de los problemas que tiene el Líbano surgen directamente de este origen complicado que tiene. Y empiezo diciendo que el Líbano es un país que se independizó en 1943 y a grandes rasgos su sistema político y su posición en el mundo está basado en dos principios fundamentales. El primero es la neutralidad en cuanto a las relaciones entre Oriente y Occidente. Ese es uno de los pilares de construcción del Estado libanés. Y el segundo es el confesionalismo político como sistema de gobierno. Yendo al primer tema, les quiero decir que desde 1943, el pobre Líbano, a los 5 años, a los 2 años de la creación del Líbano, comienza la Guerra Fría. Es decir, que esa idea de neutralidad, lamentablemente, nace y inmediatamente está expuesta a conflictos internacionales, y el Medio Oriente tiene mucho que ver con estos conflictos. Entonces, ese intento de neutralidad directamente está amenazado por la realidad política del mundo. Y no solamente del mundo, sino a nivel regional. Tan solo 5 años más tarde nace el Estado de Israel, creando un problema regional que no vamos a tratar ahora, pero sí afecta directamente a su vecino más cercano, al norte, que es el Líbano, y todo esto hace de que esa idea de neutralidad como nación sea solamente un sueño, a pesar de que está declarada políticamente y que era la intencionalidad de quienes firmaron un pacto nacional de acuerdo, claramente que el Líbano no iba a ser parte de Occidente ni parte de algún conflicto árabe o interárabe. Claramente eso, la realidad de la región, hizo que no fuera posible. Y el Líbano, durante todo este periodo, desde el año 43 hasta ahora, vivió decenios de conflictos. En la década del 50, el nacionalismo árabe de Nasser, de los gobiernos basistas de Siria y de Irak, amenazaban esta independencia porque eran movimientos integristas en los cuales la idea era hacer un país más grande, la gran nación árabe, que se contradice con el principio de independencia del Líbano. En la década del 60 tenemos la presencia de la OLP en el Líbano, cuando son expulsados de Jordania entre el 60 y el 70, que son la catálisis que producen la guerra civil libanesa entre el 75 y el 90. Ahí tenemos otra década perdida. En la década del 80, invasión israelí. En realidad fueron dos, en el 78 y en el 82. En la década del 90 tenemos la ocupación del régimen sirio en el Líbano, que duró hasta el 2005. A principios del siglo XXI tenemos tenemos asesinatos políticos que vienen organizados por Hezbollah o por el régimen sirio también, ordenando este tipo para mantener su orden político, y a partir del 2011, es decir, la última década en la que estamos viviendo ahora, tenemos la guerra de Siria, que le impide al Líbano no solamente su comercio tradicional con el Medio Oriente, de lo que en alguna manera vivía, sino también que lo mete de lleno en una guerra que se convierte en una guerra sectaria, porque el Líbano está dividido. La mitad del Líbano apoyaba al régimen de Bashar Assad y la otra mitad estaba en contra, y la mitad de los libaneses, se produce el sectarismo y la división entre sunitas y chiitas también en el Líbano. Además de los problemas sectarios que teníamos entre cristianos y musulmanes, se agrega este nuevo factor de conflicto intermusulmán que pega de lleno en el Líbano.
Yendo al segundo problema, al tema del confesionalismo político, más o menos este sistema funcionó y la idea era que el Líbano sería una democracia de consenso, una democracia en la cual ninguna de las minorías se ponía a imponer, pero la realidad es que a partir de la guerra, a partir del 75, cuando todas estas minorías, estas distintas milicias que se autoadjudicaron la representación de minorías, que no eran necesariamente elegidas por la minoría, pero cada uno decía: yo soy la milicia cristiana, yo soy la milicia drusa, yo soy la milicia siita, yo soy la milicia sunita, y así se adjudicaron, digamos, el derecho a reclamar por cada una de las comunidades. ¿Qué ocurrió? Cuando llega la paz en 1990, es una especie de Clausewitz en espejo. Es decir, Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, y los libaneses dieron vuelta a la ecuación y dijeron que la política era la continuación de la guerra por otros medios. ¿Y qué hicieron? Las mismas milicias se apoderaron del poder político, se apoderaron del resorte del Estado, y era un Estado que estaba devastado por la guerra, pero que al mismo tiempo tenía muchos recursos que venían de la reconstrucción del Líbano y del gran apoyo que tuvo la diáspora libanesa en la reconstrucción de este país, y países como Arabia Saudita y Occidente que apostaron fuertemente a la reconstrucción del país. Muchos de estos recursos, lo que pasó en un sistema de corrupción, de una trama de corrupción en la que se repartían los beneficios del poder político del Estado, los distintos partidos, ex milicias. Ahora en el gobierno se repartían los ministerios, la corrupción, el nepotismo, el vaciamiento del Estado y el endeudamiento excesivo, que realmente no terminaba en beneficio para la población, sino terminaba en los bolsillos de los políticos. Es decir, ellos privatizaron de alguna manera para su propio beneficio los beneficios del Estado. Y esto se logró no solamente con una inmunidad política, porque se les perdonó a casi todos, solamente uno fue preso, que es el líder de las fuerzas libanesas, Samir Yahya, y el otro fue exiliado, que es ahora presidente de la República. O sea que tanto daño no tienen, porque uno volvió como presidente de la República y el otro volvió como jefe de un partido político de los más importantes que hay en el Líbano. Es decir, que hay una especie de renacimiento y de organización de estas milicias ahora en partidos políticos. Y fue una inmunidad con impunidad, que no hay nada peor que eso. Y lo que era una democracia de consenso se convierte en una oligarquía de reparto de los intereses políticos. Esa es la situación en la que el Líbano comienza a caer en la década a partir del 2010, 2011, y que se va profundizando esta crisis, tanto que el gobierno necesita endeudarse para mantener este monstruo político que habían formado, y no solamente endeudarse externamente, sino que comenzaron a tomar fondos del sistema financiero libanés, que era uno de los pilares de sustento que tenía el Estado libanés. Entonces, se endeudaron afuera, después declararon el default hace poco tiempo, en marzo, pero también tomaron depósitos de los bancos privados, que eran muchos de libaneses y muchos de la diáspora libanesa. Cientos de millones de dólares, actualmente el sistema financiero libanés tenía 120.000 millones de dólares en depósito. Este dinero fue prestado al Estado por la crisis fiscal que el Estado había creado, por el excesivo gasto. Así que el gobierno no solamente quebró el Estado, sino que quebró al sistema privado y no brindando los servicios básicos elementales como electricidad, como servicios de seguridad, como la limpieza de la basura, como el mantenimiento de la ciudad, como el servicio de transporte. El pueblo libanés no tiene ningún tipo de servicio del Estado. Entonces, el sistema privado era el que funcionaba, pero con la crisis financiera también este sistema privado comienza a degradarse y se produce la crisis social que desencadena en las manifestaciones que ocurren en el Líbano desde octubre del 2019. A todo esto, las manifestaciones lograron deponer al último gobierno en octubre y se forma un gobierno por primera vez de un solo signo político. ¿Qué quiere decir esto? Era un gobierno que está fundamentalmente sustentado en lo que es Hezbollah, el partido político / milicia que existe en el Líbano y que es quien controla la coalición donde gobierna también en sociedad con el otro partido político de extracción chiita, igual que Hezbollah,
Amal, y con el presidente de la República, el partido del Frente Patriótico, de Michel Aoun, que es fundamentalmente cristiano. Entonces, otra alianza sectaria se convierte en el detentor del poder. Ahora, todo esto ocurre, mientras todo esto ocurre, el Líbano se ve afectado como el resto del planeta con la pandemia de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que las manifestaciones fueron de alguna manera suspendidas por una cuestión de seguridad, por una cuestión de que la gente se tenía que mantener en las casas, y también porque el Estado, utilizando estos mecanismos, digamos, de no movimiento, de quedarse en su casa, de cuarentena, incitaron a que la gente no se manifestara y no saliera a las calles. En el medio de todo esto ocurre lo que yo llamo un verdadero crimen de negligente, o sea, lo que es producto de una negligencia criminal por parte del Estado. Porque más allá de cómo haya sido, y supongo que eso conversaremos con Horacio, cómo haya sido que llegó estos explosivos al puerto de Beirut, que es un tema para conversar, más allá de eso, el Estado es el responsable de asegurarse de que la población esté a salvo. Y no lo hizo. No lo hizo por negligencia, por indolencia o por interés. Todavía no lo sabemos a eso, pero sabemos que todo el pueblo libanés es víctima de esta situación. Yo diría, algunos periodistas y algunos analistas hablaban de que esto era como una bomba atómica en el Líbano, que esto era como un terremoto en el Líbano. Yo creo que es un terremoto hecho por el hombre y que en realidad esto se parece más a un Chernobyl, que es algo que tiene que ver con la corrupción del Estado, algo que podría haber sido prevenido y algo que tiene criminalidad por detrás, porque la responsabilidad del Estado era asegurar de que este tipo de situaciones ni siquiera fueran posibles. Y el descompuesto Estado libanés, el decadente Estado libanés, permitió que esta situación ocurriera. Ahora, ¿cuáles son los problemas? No sabemos realmente qué fue lo que pasó. Hay distintas teorías, hay gente que habla de un misil, hay gente que habla de sabotaje interno en el puerto, pero la gran mayoría de la gente habla de que esto fue un accidente. Más allá de cualquiera que sean de estas teorías, lo que hay que saber es por qué explotó en el puerto, que supuestamente debería estar en control del Estado, y había muchas advertencias de que esto existía en el gobierno. Hay una serie de documentación que fue elevada a distintos gobiernos libaneses, y hasta hace tan poco como en julio de este año, hace un mes, el presidente de la República y el primer ministro estaban enterados de esto y no hicieron absolutamente nada. Ahora, la otra gran pregunta es ¿quién controla físicamente el puerto? Y la realidad es que quien controla el puerto es quien controla también el aeropuerto de Beirut y la frontera, que es Hezbollah. Entonces hay una responsabilidad implícita del gobierno en sociedad o en connivencia con Hezbollah, que no solamente es un partido político, sino que tiene armas. Con lo cual le da cierta impunidad natural por ser el único grupo político que sustenta, no solamente con sus ideas políticas, que son legítimas y pueden ser aceptadas o no, pero con detentar las armas. En el Líbano, lo que ocurrió en el puerto tiene consecuencias gravísimas, yo diría que en 6 niveles. La primera es humanitaria, una crisis humanitaria que el Líbano no tiene forma de responder porque el Estado no está preparado, las pérdidas humanas son terribles. Luego tenemos el segundo punto, el segundo elemento importante, que son las pérdidas de infraestructura. La destrucción del puerto es el punto de contacto más importante que tiene el Líbano con el mundo. Todas las importaciones entran por el puerto de Beirut. Es donde se almacenaba el trigo que le da el pan a la mayoría de los libaneses. La destrucción de hospitales, destrucción de escuelas, la destrucción de bienes del Estado en toda la zona, prácticamente la mitad de la ciudad destruida. Destrucción también a nivel privado de casas, y luego el tercer punto, la destrucción de la vida comercial interna. El Líbano, toda esta gente que tenía sus negocios, que tenía su actividad, está absolutamente paralizada, perdieron absolutamente todos los bienes, o la mayoría de ellos, con lo cual va a ser muy difícil que se retorne a una vida normal en eso. A nivel de comercio internacional, ya le dije, el puerto de Beirut era el punto de salida y de entrada, entonces va a pasar mucho tiempo hasta que esto pueda ser funcional nuevamente. Inclusive hay un problema logístico para la ayuda humanitaria porque no da abasto los puertos del Líbano, y el único aeropuerto que tiene el Líbano no da abasto para recibir tanta ayuda humanitaria que está recibiendo. El quinto punto, el quinto elemento es fiscal. Si el Líbano tenía un problema antes que esto,
la crisis fiscal se agiganta, porque nadie está pagando, nadie está pensando en pagar un impuesto y el Estado no puede solventar ni siquiera los más mínimos elementos necesarios para una vida normal y decente, ni mucho menos para, digamos, atacar la crisis que tiene. Y el último problema que yo veo, el último elemento que es crucial también, la destrucción de valores culturales muy importantes. La zona cercana al puerto, para la gente que conoce, y para los que no conocen también les cuento, es una zona de un gran valor cultural, porque hay muchas casas de la época del Imperio Otomano, unas casas con características, con un acervo cultural muy importante, y lamentablemente la ley que hay en el Líbano de preservación digamos, de edificios culturales es solamente lo que es anterior al 1700. Entonces todo lo que es posterior al 1700 no hay una ley que lo proteja. Y lo que está ocurriendo, muchas de esas casas que hacían tal vez el barrio más bonito y el más trendy de todo Beirut, Mar Mijail y Gemaisi, estas casas están en situación desastrosa, que no va a ser fácil de reconstruir, y peor que eso, me llegan muchos comentarios de Beirut, que están habiendo empresarios inescrupulosos que están yendo a los dueños a ofrecerles sumas de dinero digamos, importantes para comprarles y convertirlos en magníficos edificios de muchos pisos para aprovechar de la miseria y hacer negocios con esto. Yendo a un tema más específico, no sé si tengo tiempo todavía. Ok, tengo tiempo un poco más específicos. Se produce una crisis política muy importante, además de la que había. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una situación inédita en el Líbano, y es que Hezbollah, el partido dominante en el Líbano, está siendo acorralado en todo su sentido. Acorralado porque su socio regional, Irán, está sufriendo, primero, la baja de precio del petróleo que le impide facilitar esa cantidad de dinero y recursos y armamento que le mandaba Hezbollah, por lo cual Hezbollah es tan poderoso y tan fuerte. Segundo, porque indudablemente Hezbollah tiene algo que ver con haber controlado el puerto de Beirut y son corresponsables junto al gobierno libanés. No quiero hablar de culpabilidad, no quiero hablar todavía, porque vamos a hablar un poco con Horacio de eso, de qué hacía este material ahí, un material que Hezbollah ha utilizado en Bulgaria, ha utilizado en Alemania, ha utilizado en Inglaterra, ha utilizado en Tailandia y ha utilizado en Grecia. Entonces hay antecedentes que Hezbollah utilizaba frecuentemente este tipo de explosivos, y hay una serie de dudas y cuestionamientos muy serios de cómo llegó esta mercadería a Beirut, porque la idea de que sea un barco de Moldova que venga de una empresa rusa, que nadie sabe quién es el dueño, que hayan pagado $1 millón de anticipo para que esta mercadería llegue. La mercadería iba a Mozambique, en Mozambique nadie le reclamó porque nadie puso un peso, y la empresa de Mozambique supuestamente iba a pagar únicamente a la recepción de esta mercadería, que nunca llegó. ¿Por qué el puerto de Beirut no dijo nada? ¿Cómo bajan una mercadería como esa en el puerto de Beirut y nadie reclama desde el año 2013? Es todo muy dudoso y es todo muy tan intrincado que yo creo que acá hay también una especie de conspiración, pero que todavía no quiero ser responsable y no juzgar ni prejuzgar a nadie, pero hay una sospecha. Nosotros estamos en un evento político, de análisis político, y debemos traerlo a colación. Después, los que tengan que juzgar este tema sabrán hacerlo. Por eso los libaneses están pidiendo que quien sea el que juzgue esto, que el que investigue esto, sea un organismo internacional externo a los intereses del Líbano. Porque el gobierno libanés no puede investigarse a sí mismo, el sistema jurídico libanés está absolutamente colapsado y corrompido. El gobierno acaba de nombrar un juez que es el yerno del presidente del Parlamento, uno de los socios del poder político del presidente y de Hezbollah. Entonces, no es absolutamente confiable, no es absolutamente transparente como para que la gente pueda confiar. Solamente una investigación internacional neutral es lo que podría dilucidar algunas de las dudas que tenemos sobre el origen de este producto. Hezbollah también está amenazado en su propia, más allá de los que no son partidarios de Hezbollah y que lo estén juzgando, también su propia gente se está cuestionando qué es lo que está haciendo Hezbollah y qué es lo que hizo Hezbollah. Por más apoyo que tenga de la gente, hay una erosión natural de su poder político, de su poder real en la gente. ¿Por qué? Primero porque
el gran éxito de Hezbollah o el gran mérito que ellos normalmente venden a la población es haber de alguna manera combatido al ejército de ocupación israelí y haberlos, según ellos, expulsado del Líbano en el año 2000, pero posterior a eso, Hezbollah participa en la guerra de Siria del lado del gobierno, es un actor bélico en un país que no tiene nada que ver. Cuando fueron las primaveras árabes, Hezbollah estaba a favor, digamos, de los manifestantes en todos los países del Medio Oriente, menos en Siria. Qué casualidad, en el único país en donde se aliaron al régimen, al cual había reclamos similares a todos los países, digamos, en Egipto, en Túnez, en Libia, Hezbollah estaba con los manifestantes, pero en Siria no, en Siria estaba con el régimen. Es un socio estratégico, es el lugar por donde muchas de las armas que vienen de Irán llegan al Líbano, entonces hicieron caso, digamos, desestimaron esa idea de organización combativa de las inseguridades y de las digamos, injusticias que tanto defienden. Entonces, Hezbollah es un actor político de importancia, es el ente no estatal más importante del mundo en cuanto a su estructura, en cuanto a su alcance y en cuanto a su poder militar. No hay una milicia en el mundo tan fuerte como Hezbollah después de la destrucción, yo creo que no fue final, pero de la destrucción fundamental de ISIS. Así que todo esto genera un montón de cuestionamientos de cómo va a ser la evolución política del Líbano. Seguramente ahora lo que corresponde, según la ley libanesa, es que renunció el gobierno, el último gobierno renunció hace algunos días. El presidente de la República tiene que llamar a consultas con el Parlamento para nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete. Esto, hay dos posibilidades: que se vuelva a la tradición de que sea un acuerdo político entre las mismas mafias gobernantes que habían gobernado hasta ahora, esté Hezbollah incluido o no esté Hezbollah incluido, o lo que quieren los manifestantes y lo que quieren la mayoría de los libaneses, con lo que hablo, es un gabinete absolutamente tecnocrático y no político, y que no solo tenga el poder político, sino que tenga ciertas facultades legislativas que le permitan crear una nueva ley electoral para llamar pronto a elecciones. ¿Y por qué digo una nueva ley electoral? Porque la ley electoral actual fue preparada precisamente por esta misma clase política y a través del gerrymandering, discúlpeme, no sé cómo se llama en Argentina, del manejo de los distritos, del manejo, digamos, de la organización de la estructura electoral para beneficio de los partidos incumbentes, digamos. Entonces, si hay una nueva elección, es muy probable de que muchos de los partidos que hoy están en el Parlamento renueven sus bancas. Es verdad, van a perder de todas maneras algunas de ellas, pero si hay una nueva ley electoral, probablemente pierdan mucho más escaños de los que tienen ahora, y ahí es donde puede ser que los manifestantes, que quiero aclarar, están absolutamente, son inorgánicos, no están estructurados, ese es uno de los problemas, las propuestas son muy difusas, tienen claro lo que piden, pero no tienen claro cómo llegar al poder. Estos manifestantes lograron hacer caer a dos gobiernos, tuvieron la fuerza de hacer caer a dos gobiernos, ha demostrado que el gobierno es débil, pero no han organizado ninguna estructura de manera ordenada como para que puedan conformarse en partidos políticos o en coaliciones políticas que le disputen al gobierno actual y a los partidos políticos tradicionales, que son los que se adueñaron de la política de la posguerra libanesa, para poder generar el cambio que la gente pide. Y creo que con esto voy a parar, Luciana, para escucharlo a mi amigo Horacio. Sí, claro. La verdad que es muy interesante. Justamente una de las cuestiones humanitarias que vos mencionabas y las cuestiones sociales, también viene de la mano a todas las personas que casi fueron 2 millones de sirios que durante la guerra de Siria fueron huéspedes, porque no tienen el estatus de refugiado, pero sí que son huéspedes ahora en el Líbano, ¿no? Creando también una situación social y económica y de desempleo muy complicado también en el Líbano. Me imagino que también eso genera tensiones dentro de lo que es la sociedad libanesa con respecto a, bueno, los servicios sanitarios, el servicio educativo, todo lo que es la vivienda, la habitabilidad, etcétera. Así que me parece muy interesante ver también, como vos mencionaste, la perspectiva humanitaria, no solo del acontecimiento que pasó, sino de todo lo que venía arrastrando el Líbano en estos últimos 7 años. Y más que nada, comentarte que también la Argentina se vio
vista de alguna manera, nosotros estamos enviando asistencia humanitaria después de lo que es el último suceso de la explosión, y también tuvieron problemas en llegar al Líbano por el tema del puerto, por el tema de los aeropuertos, etcétera. Todo lo que es estructuras colapsadas, todos los USAR, es complicado llegar justamente a puerto. Si les parece, entonces... Te quería contestar una cosita Sí, rápida con lo que dale. dijiste. Tal vez el tema de la presencia de los refugiados sirios en algún momento fue un tema caliente por la Sí, historia, ¿no? Porque por lo que tuvo que ver Siria el gobierno, no los refugiados, porque son víctimas de lo mismo que el Líbano fue víctima. claro. La presencia de eso generó alguna tensión nacionalista y alguna exacerbación, Ah, porque sí son un efecto, digamos, sobre la pesada carga que significa tener un Estado quebrado encima de los refugiados. Pero lo que te quiero comentar muy brevemente es que la primera reacción, hoy no existe eso. Hoy nadie está pensando en el problema de los refugiados. ¿Por qué? Porque los libaneses son refugiados en su propio país. claro. Esa es la realidad. Y además, te voy a decir, mucho apoyo de los refugiados sirios que no vivían en Beirut, no vivían en esta zona por lo menos, está llegando a Beirut todos los días. Gente de refugiados sirios que están viniendo a ayudar a la recolección, esa gente que no tiene prácticamente nada, está juntando dinero y la está mandando para ayuda a Beirut. Cosa que te das cuenta que sale la humanidad en donde uno piensa que ya no queda más humanidad. Qué Gracias. bueno, qué bueno el comentario. Horacio, si te parece, sé que, Horacio, en este momento tendrías que haber estado en Medio Oriente. No sé si justo en agosto te tocaba el Líbano, pero me acuerdo que me contaste que tenías esta visita humanitaria a todo lo que eran los países del Medio Oriente, así que por suerte te tenemos acá en Argentina. Eh, Contanos un poco, no solo desde la perspectiva de tu ámbito de estudio, sino también lo que ibas a hacer en este momento en Medio Oriente, y que lamentablemente la cuarentena no lo permitió así. Esto estaba planificado desde el año pasado, una Ujú. planificación larga, no solamente a Medio Oriente, también estaba planificado también la visita a Kabul y a otros lugares calientes, justamente para analizar fundamentalmente la situación de los refugiados y la relación que podían tener ciertos grupos terroristas con esos campos. Bien. Efectivamente, Beirut estaba dentro de ese itinerario que quedó de lado prácticamente noviembre, diciembre, para el mes de julio. O sea que yo debería haber estado normalmente en Beirut justamente al momento de esta explosión, ¿no? Yo soy una persona religiosa y doy gracias a Dios y a la Virgen el estar acá, por un lado, por mi familia, y por otro lado también hubiera interesado muchísimo estar en el lugar para analizar in situ qué es lo que está ocurriendo, ¿no? También yo querría sumarme al pésame, ¿no? Sin pedir que a lo mejor no se puede, colocar la bandera del Líbano con el luto, pero sí, hago llegar mis oraciones a todas las víctimas, por el alma de las víctimas del Líbano y por supuesto por la fortaleza de la familia de ese querido país, ¿no? Sobre todo por la enorme colectividad libanesa que hay acá en la Argentina, de distintas profesiones de fe. Acá hay cristianos, hay musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, pero son muchos de ellos argentinos de pura sangre, aunque no hayan nacido necesariamente en la República Argentina. Dicho sea esto, yo me quiero retrotraer un poco al año pasado, a fines del año pasado, justamente cuando uno estaba observando, por ahí por octubre, la situación en casi todos los países de Medio Oriente y algunos, por supuesto, de Asia, como acabo de mencionar, Asia Central. Y con respecto a Líbano, ya había en la calle protestas contra el régimen establecido. ¿A qué llamo yo el régimen establecido? Remitiéndome también a lo que ha dicho muy correctamente, yo firmo lo que ha dicho, endoso lo que ha dicho acá Sergio Jalil. No tengo nada realmente que separar o que contradecir a lo que él
acá argumentó de manera realmente muy, muy objetiva, sobre todo para ser libanés, ¿no? Uno puede ser objetivo o no, siendo argentino de pura cepa y por ahí arriba español, ¿no? Pero yo realmente coincido con él y es muy importante que él haya abordado la historia del Líbano de la manera magistral en que lo hizo, ¿no? Yo prefiero siempre analizar el presente y el futuro, pero remitiéndome al año pasado con las protestas en el Líbano, en Beirut y en otras ciudades, otras grandes ciudades, estaban protagonizadas incluso por personas pertenecientes a las fe religiosas o a las etnias que gobiernan el Líbano, porque en la calle había cristianos, en la calle había sunitas, en la calle había chiitas, y muchos de ellos, sobre todo los chiitas, fueron reprimidos desde sectores del gobierno, de un gobierno que en realidad es el gobierno de Hezbollah. Porque Hezbollah, por de pronto, colocó al señor presidente del Líbano, Michel Aoun, que es cristiano maronita, por lo menos de fe, no de convicción, según mi punto de vista, del más puro análisis. Y también el presidente del Parlamento, si bien no pertenece a Hezbollah, es un aliado del Hezbollah porque es un líder de un movimiento que se llama Amal. Y finalmente, Hassan Diab, que es el primer ministro que acaba de renunciar, fue también entronizado, entre comillas, por el respaldo que dio el Hezbollah. Entonces, Hezbollah, sin hacer juicios de valor en este momento, debe ser considerada como la fuerza política que gobierna el Líbano, de facto. Gobierna el Líbano, rige la política del Líbano, ¿no? Las manifestaciones callejeras eran, de alguna manera, no el síntoma, sino el efecto del estado socioeconómico terminal de este país a fines del año pasado. Esa situación llevó al Líbano, inclusive, a requerir una ayuda al Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares, que este organismo niega, porque además tiene que tener prácticamente el aval de la presidencia de los Estados Unidos, en este momento de Donald Trump, a menos que se implemente en el Líbano la reforma que quiere poner en este caso el Fondo Monetario por un lado, Estados Unidos por el otro y algún otro actor de primerísima importancia. Esto es una cosa que hay que dejarla perfectamente en claro. La situación del Líbano ya era terminal mucho tiempo antes de la explosión. La explosión del Líbano, la presencia de un presidente extranjero en el Líbano, ¿no? Que de alguna forma es el heredero de una potencia colonial que rigió el Líbano, ¿no? Que fue, el Líbano fue colonia francesa, para aquellos que no conocen la historia del Líbano. Es como, por ejemplo, si en la República Argentina, salvando las diferencias, en el año 2001 no hubiera habido ningún político en la calle ni dando explicaciones de la crisis de ese año terrible que pasamos nosotros, hubiéramos tenido acá la presencia en las calles, victoriado y abrazado, de un presidente extranjero. Y esto, en prospectiva, en construcción de escenarios, se llama suceso portador de futuro. Sergio dejó un poco flotando, a lo mejor la causa de la llegada de ese barco. Bueno, ese barco era una bomba flotante. Yo estuve leyendo las declaraciones del comandante, que no se explica cómo no le permitieron a ese barco, en el año 2013, partir del Líbano, partir del puerto de Beirut, a pesar de esa carga que tenía. Y no solamente, secuestraron la mercadería, ese producto, nitrato de amonio, 2.750 toneladas. Lo llevaron a ese depósito número 13. Confiscaron el barco y detuvieron a la tripulación, que tuvo que enfrentar varias instancias judiciales para que les permitieran regresar a sus lugares de origen. Y el comandante del barco dijo que él, sinceramente, no se explicaba cómo no nos hubieran echado del Líbano en ese momento, porque realmente llevaban una carga extremadamente peligrosa, que como bien dijo Sergio, camino a Mozambique, donde se utiliza justamente como material explosivo para minas, etc. Con respecto a las causas de la explosión, hay algunos disparates que yo he escuchado, propios de estas teorías conspirativas de una red que no voy a mencionar para no hacerle propaganda,
dirigida por un personaje siniestro que solamente lucra con las víctimas de estos episodios, que habla de un arma secreta de Israel, pero no sabe explicar cuál es. Si es secreta, entonces que explique cuál es, tampoco. Bueno, yo no descarto de manera alguna que haya podido ser un sabotaje, porque con el conocimiento de lo que es el nitrato de amonio, ¿no es cierto?, es toqueado durante, 7 años. Con el conocimiento técnico, la pericia técnica, se puede fabricar una detonación. La otra posibilidad, que también mencionó Sergio, es la de un accidente industrial. Si yo tuviera en este momento que analizar o que más o menos dar una proporción, yo le daría un 70% a un accidente industrial y un 30% al sabotaje. ¿Podrá esto realmente probarse algún día? Sinceramente creo que no. Lo que sí ya está probado es la negligencia de toda la dirigencia política del Líbano desde el año 2013 a la fecha, porque claro, el presidente de la República se enteró en julio, el primer ministro se enteró también en julio, pero esto estaba en Líbano desde el año 2013. Y como bien dijo Sergio, y olvidó la AMIA, el nitrato de amonio se utiliza para fabricar, además de ser una sustancia explosiva cuando es mal manejada, para fabricar un explosivo conocido como amonal, ¿no? Una de sus proporciones, no voy a decir cuál, es el nitrato de amonio, otra es una sustancia relacionada con el aluminio, y otra es el TNT, el explosivo TNT, y un detonador. Eso voló la AMIA, sin entrar ahora a hacer ningún tipo de análisis sobre quiénes fueron los autores que son públicamente conocidos, por lo menos, y yo he tenido una posición muy concreta al respecto. Esta explosión produce un efecto devastador en el Líbano. Como lo ha señalado Sergio, destruye la capacidad de los barcos cargueros de alimentos y de otros productos de gran necesidad de poder atracar en ese puerto. En este momento tienen como alternativa Trípoli, otro puerto menor, que no pueden de manera alguna recibir embarcaciones, buques de gran tonelaje, ¿no? Además, han destruido las alcantarillas, hay un problema, digamos, hasta vial, en fin, o sea, la explosión ha causado, digamos, un daño tremendo al Líbano y ha puesto de relieve, ¿no es cierto?, la fragilidad de este sistema, y que es un sistema feudal, porque cada una de las etnias gobernantes, y sobre todo las principales, tienen sus líderes, que se manejan como los antiguos príncipes del medioevo, o sea, dominan el Líbano. O sea, no lo digo esto como una crítica, sino como un cuadro de situación real. Es decir, el líder chiita, el líder maronita, el líder sunita, o los líderes sunitas, más todo el resto de las 18, mal llamadas sectas, no me gusta hablar sectas, etnias, que tienen participación en la política libanesa, que están aliados, por ejemplo, como los drusos, con unos o otros según la conveniencia táctica. Bueno, ellos son, de alguna manera, responsables de la situación actual de un país. Vos has dicho, Luciana, y así es, a mí me gusta siempre, es un poco peligroso, hablar del futuro, ¿no? Hablar de los escenarios futuros. Y para hablar de los escenarios futuros desde el punto de vista académico, ¿no?, hay algo que hay que monitorear. ¿Qué es lo que hay que monitorear? ¿Qué es lo que a veces yo lo uso como herramienta? Los indicadores de cambios de entorno de riesgo o de ambiente de riesgo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esos indicadores? Si los indicadores marcan una tendencia de riesgo creciente, el camino es el caos. Si por el contrario es un riesgo que se aminora, que es un riesgo decreciente, el peligro que uno ve realmente es menor. Ahora bien, todos los indicadores que yo tengo, que no son de Horacio Calderón, son un promedio tomado de diversas instituciones internacionales de prestigio para esto. Todos los indicadores, de 1 a 10. Por ejemplo, conflicto regional, estamos hablando del Líbano, crimen organizado, terrorismo, situación de caos económico, fragilidad del Estado o directamente que el Líbano se convierta en un Estado fallido. Bueno, de 1 a 10, todos están por encima del 9.
para que uno se pueda dar una idea. Entonces, lamentablemente, analizando los indicadores de ambientes de cambio de ambiente de riesgo, yo veo que todos los indicadores van hacia un caos generalizado en el país. No veo, lamentablemente, situaciones en las cuales uno pueda abrigar cierto tipo de esperanza, no porque la población libanesa, de esas, 16 etnias más todo el resto que conviven en este país, incluyendo los 2 millones de inmigrantes sirios que justamente con justicia acaba de ponderar Sergio en su disertación, ¿no? Acá las grandes familias feudales del Líbano tienen, apoyos exteriores. Es decir, acá hay actores regionales interesados en encaminar al Líbano hacia diferentes caminos. Tenemos un gran actor como Irán, que yo creo que en este momento no está en condiciones de respaldar al Hezbollah como potencia no estatal, si se la quiere llamar, rectora, en este momento del régimen gobernante en Libia. Porque, si el presidente del Líbano es un aliado del Hezbollah, si el primer ministro renunciante fue colocado por el Hezbollah, y si el presidente del Parlamento, Navid Berri, es un aliado del Hezbollah, ¿es un gobierno del Hezbollah? O sea, esto no es una cuestión no de una posición política de alguien, mucho menos de quien habla, sino, digamos, una expresión de la realidad empíricamente probada, objetivamente probada. Entonces acá nos enfrentamos a un problema, porque no hay posibilidades de que se realice, un salvamento del Líbano desde el punto de vista económico, cuando esos 10.000 millones de dólares que ni siquiera se iban a otorgar antes de la explosión, se van a otorgar ahora, y además hay que agregar de que reconstruir, el costo de reconstrucción del puerto, aunque hoy está más o menos intentando funcionar de alguna manera, cuesta aproximadamente entre 5 y 6.000 millones de dólares, según estimaciones, ¿no? Entonces, no se debe esperar, no se puede esperar más que una ayuda humanitaria a las personas perjudicadas por la explosión del día 4 de agosto. ¿A qué conduce todo esto? Bueno, acá tenemos la presencia de Emmanuel Macron, que estamos hablando de una figura, ¿no?, de un país que ha sido una potencia colonial en el pasado del Líbano, ligado, por supuesto, desde los tiempos de las cruzadas a este país. Y, por supuesto, con la presencia de ese gran santo que fue San Marón, que yo en lo personal admiro. Además, hay que recalcar que la fe maronita está en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto? Entonces, uno puede tener una simpatía especial, una inclinación especial. Como analista, yo dejo esas simpatías de lado, porque yo considero que el presidente maronita, en este momento, es un aliado de un régimen liderado por un movimiento que se llama Hezbollah, que a su vez es un espejo del régimen que impera en Irán. No voy a hacer ningún tipo de apreciaciones sobre el gobierno de Irán, ni nada por el estilo. Estamos hablando de presencia de actores. Otro actor regional importante enfrentado con Irán es Arabia Saudita, que desde hace por lo menos varios años, por lo menos desde el 2011, yo he seguido eso muy de cerca, intenta el derrocamiento del régimen sirio liderado por el clan Assad, a pesar de que el rey saudita de ese momento, ¿no es cierto?, lo buscó al presidente Bashar al-Assad y ambos fueron a Beirut para ver de qué manera podía negociarse una arremetida, una renuncia de Siria a conformar parte del tridente geopolítico que se constituye con Irán, con Siria, por supuesto, y con el Líbano. Y esto me lleva a hablar del arco chiita, ¿no?, que acá tampoco sin ningún tipo de objeción a eso, simplemente al arco chiita que emana desde la frontera de Irán, y desde la frontera de Irán con Afganistán, con Pakistán, etc., hasta el Mediterráneo, pasando por Irak, pasando por Siria y llegando hasta el Líbano. Entonces también hay actores globales interesados en que ese tridente chiita, aunque yo lo quito a Siria y a los Assad de ese tridente chiita, porque los Assad pertenecen a una secta
que es despreciada por los chiitas que reinan en Irán y que de alguna manera lideran el Hezbollah, pero que, por supuesto, por conveniencias políticas coyunturales, los tratan como si fueran primos interpares. Y la cuestión es que no es tan así como se dice. Hay 4 grandes riesgos: un colapso socioeconómico generalizado, lamentablemente, la llegada o el arribo o pasar el borderline del Líbano actual a un carácter de Estado fallido. Hay posibilidades de una guerra, no solamente una guerra entre Hezbollah e Israel. Y acá quiero recalcar algo. Yo estuve en Israel, y cuando yo estuve en Israel en el año 2016, ellos daban por descontado una guerra con el Hezbollah. Pero ¿qué sucede? Una guerra con el Hezbollah hoy sería una guerra equivalente a un enfrentamiento, un conflicto bélico entre Israel y el Líbano en su totalidad. Y llevaría a la destrucción del Líbano en una magnitud que no se puede predecir en este momento, y al mismo tiempo de la destrucción de varios blancos sumamente importantes en Israel. No voy a hacer tampoco demasiado análisis de la parte militar, pero eso me lleva a la conclusión de que si bien una guerra entre Líbano, acá incluyo Líbano, e Israel es algo riesgoso en este momento, forma parte de un riesgo existente, ninguno de ambos actores creo que tomaría una iniciativa, salvo algún imponderable, para atacar a la contraparte. Yo eso lo veo, y los analistas internacionales de instituciones confiables lo elevan a entre un 25 y un 35% de probabilidad de ocurrencia en una guerra entre Israel y el Líbano, liderado por el Hezbollah. Pero acá tenemos otro actor, que es Francia, que no siempre ha estado alineada con los intereses de Israel. De los tiempos de Charles de Gaulle, todos sabemos cómo ha actuado Francia al respecto. No olvidemos que el chiismo gobernante en Irak brotó también de alguna manera desde un comando estratégico establecido en Francia, pero yo veo a un presidente francés, que no sé si es presidente de Francia en el Líbano solamente, o si además lo acompañan intereses financieros de su país e internacionales. La banca Rothschild, todo el mundo sabe, no lo hago en detrimento de la banca, que él fue un funcionario de la banca Rothschild. O sea que yo creo que la presencia de Emmanuel Macron y que lo vitoree el pueblo ante la ausencia de los líderes gobernantes es un suceso portador de futuro. Ahora hay portahelicópteros, que además es un buque anfibio que mide 200 metros, que va con 500 militares de la Legión extranjera, que son ingenieros, que llevan alimentos, etcétera, pero que son personas capacitadas para el combate. Entonces, lamentablemente, para concluir, yo creo que todos los indicadores que yo he manifestado, de 1 a 10, que están entre 9 y 10, no permiten avisorar una salida pacífica y ningún otro tipo de salida que no sea un conflicto bélico en el Líbano, que yo sinceramente lamento, porque quiero muchísimo a ese país, a los libaneses, y por supuesto, como todo el mundo sabe, a todo el mundo árabe, a mis hermanos árabes, con los cuales he convivido prácticamente desde 1976 hasta hace muy poco tiempo atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Lamentablemente, todo muy complejo y muy lamentable también, muy triste. Tanto las cuestiones internas como los intereses regionales y globales que se posan sobre el Líbano. Y obviamente este actor que es el Hezbollah, que tanto vos como Sergio y como muchos de los que están acá presentes escuchando hacen preguntas y obviamente cuestionan que mientras que exista el Hezbollah y que el gobierno de turno no detente la fuerza, la legitimidad y el monopolio de la fuerza física al estilo beberiano, no van a poder realmente llegar a un buen puerto de alguna manera. Acá tengo algunas preguntas para Sergio, algunos comentarios que hicieron algunos de las personas que están acá presentes. Sergio, si me estás escuchando, acá una de las preguntas que me hacen para vos,
primero hay un comentario que dice, mientras el Hezbollah no entregue las armas, no hay salida política en el Líbano. En el Líbano debe haber solo un ejército subordinado al gobierno, era justamente lo que yo te estaba preguntando, estaba diciendo, dice, una pregunta para Sergio. Si se probase la culpabilidad de Michel Aoun, ¿qué sucedería? A futuro, ¿a quién vería que ocupe su lugar? Sergio, ¿estás por ahí para contestarla? Sí, estoy escuchando. Bueno, primero, para encontrarlo culpable tiene que haber una investigación que así lo determine. Pero la investigación no determina culpabilidad, sino responsabilidad, con lo cual tiene que haber un juicio. A pesar de todo, hay una estructura jurídica. Entonces, lo que yo les decía antes, el sistema jurídico interno libanés tendría que ser un tribunal especial que hay para estos casos, pero fíjense, cuando asesinaron al primer ministro Hariri, como no había condiciones internas para que el Líbano tenga ese tipo de juicios, se estableció un tribunal internacional que utiliza la ley libanesa, pero que son jueces externos y fiscales externos que determinan juzgar. Pero bueno, la pregunta básica creo que termina en si renunciase, asumo yo la pregunta como si Michel Aoun fuera obligado a renunciar, digamos por juicio, digamos por presión política. O por presión política. ¿Qué ocurre? Claro. ¿Qué ocurre? No hay una sucesión inmediata en el cargo de presidente de la República. Se tiene que llamar a la elección de un nuevo presidente. Pero recordemos que para elegir a Michel Aoun hubieron 46 sesiones parlamentarias, claro, y estuvieron 7 meses esperando hasta que se pusieron de acuerdo. Entonces la posibilidad de elegir un presidente es muy complicada. Y además le estaría eligiendo el mismo parlamento que está implicado con todos estos partidos políticos actuales. Entonces hoy sacarlo a Michel Aoun sería que no hubiera presidente, es una opción, y la otra opción es que se elija un presidente de reemplazo para Michel Aoun, pero el pueblo no elige directamente, lo elige el Parlamento. Entonces, creo que lo ideal sería que primero haya una reelección parlamentaria, una renovación de este Parlamento para que tenga la legitimidad de la gente, y luego después sí pensar en una elección presidencial. Desde mi punto de vista creo que Michel Aoun ni va a renunciar y va a terminar su mandato. Desafortunadamente creo que es así. Dentro de lo que es la política interna, ¿hay alguna cláusula o alguna convención interna que el presidente tenga que ser de alguna religión en específico? Sí, el Líbano, en el pacto nacional. Por eso lo pregunto, porque como lo sé, pero quiero que lo digas, claro. Porque la gente no lo sabe. Cuando mencioné lo del acuerdo, digamos, confesional, se estableció de acuerdo, eso fue establecido de acuerdo a un censo que hicieron los franceses en 1932 y que fue el último censo en el Líbano, en el cual determinaron de que había, de cada 11 personas, 6 eran cristianos y 5 eran musulmanes. Ese era el censo en ese momento. Entonces, y se decidió de la manera siguiente, el presidente iba a ser el cristiano maronita. ¿Por qué? Porque en realidad fueron los maronitas los que inventaron este Estado libanés. Ellos fueron los que le pidieron a Francia que el Líbano fuera separado de Siria y que querían un hogar nacional para los maronitas, que luego decidieron no solamente que hubiera maronitas, sino que lo ampliaron para que vinieran sunitas, chiitas y drusos, y se hicieron un Estado de alguna manera mucho más amplio y más viable también geográficamente. Entonces el presidente tiene que ser cristiano maronita por un acuerdo nacional, un pacto. El primer ministro tiene que ser musulmán sunita, que eran los que tradicionalmente gobernaron el Líbano a través de todos los imperios que hubieron en el Líbano, sobre todo imperios orientales, ¿no? Y los chiitas, que supuestamente son la primera minoría, tenían el control del Parlamento. Ese es el pacto, digamos, ese es el acuerdo. Esto se consolidó. Por eso lo quería remarcar a eso, ¿no? Claro. Porque eso hace también a la política interna y para entender nosotros cómo también se configuran los poderes dentro del Estado del Líbano. Yo querría una cosa, complementar algo de lo que dice Sergio, ¿no? Que Sergio, que conoce más la política institucional, me puede corregir. Está el acuerdo de Taif, de Arabia Saudita, posterior, le quita poder al presidente de la República y lo transfiere al primer ministro. O sea, el presidente de la República Libanesa, el de hoy, es de alguna manera una figura semidecorativa. Vos me corregirás, Sergio, si no es así, ¿no? Bueno, sí, el acuerdo de Taif, que fue el acuerdo, digamos, de la posguerra,
Sí, sí. que fue un acuerdo que fue escrito por el gobierno de Siria, porque ese mismo acuerdo es el que venían proponiendo Siria desde el año 75, del principio de la guerra. Hay un documento en el 76, 8 en el 82, que prácticamente es un copy-paste de lo que es el acuerdo de Taif. Sí, Pero sí. con la diferencia que tiene todo el apoyo del acuerdo de Taif de Estados Unidos, que en esa época estaba amigándose con el gobierno de Assad en Siria, porque recuerden que era la misma época que en Estados Unidos estaba invadiendo Irak. Y como Irak era enemigo de Siria, Siria había perdido a su gran amigo de toda la vida, la Unión Soviética. En el año 90, Siria accede a esta presencia de Estados Unidos y Arabia Saudita. Entonces, en ese acuerdo se consolida este sistema sectario. Coincido. Lo que quiero recalcar también es muy importante lo que dijo Horacio. Más allá de que el presidente tenga que ser maronita, el primer ministro sunita y el presidente del parlamento chiita, el poder real de hoy, y Horacio lo dijo muy claramente, está en manos de Hezbollah, en los tres poderes. Claro. Hay una cosa que yo quería agregar, dado que justamente mencionó a Estados Unidos, y eso tiene que ver con Israel, ¿no? Yo fui invitado, mi primer viaje a Siria fue como huésped del gobierno del presidente, el padre del actual presidente, el general Hafez al-Assad. Yo fui en el mes de noviembre de 1976 e incluso tenía programada una visita al Líbano, pero por razones de seguridad me bajaron del helicóptero que estaba programada para hacerlo. Ahora, ¿por qué se permite que Siria ingrese al Líbano para hacer, digamos, para imponer la paz en ese momento entre cristianos y musulmanes? Porque fue una idea de Henry Kissinger. Henry Kissinger da ese aval para que Siria ingrese al Líbano y lo pone al entonces presidente Hafez al-Assad en la opción de decir, bueno, o intervenimos nosotros o interviene Israel. Y en ese caso, por supuesto, todo quedó en manos de Siria, ¿no? Y hay otra cosa importante que abordó Sergio, más a lo mejor superficialmente, ¿no? Es que es otro hecho portador de futuro que va a ocurrir, debería haber ocurrido ahora, pero que fue postergado hasta el 18 de agosto, que es el veredicto del Tribunal Especial para el Líbano en el caso del asesinato de Rafig Hariri. El asesinato de Rafig Hariri ocurrió el 14 de febrero, lo recuerdo porque es el día de nacimiento de mi madre, el año 2005. Y eso detonó nada menos que la expulsión de las fuerzas militares de Siria del Líbano. Recordemos, llamado, como consecuencia de eso, la Revolución de los Cedros. Bueno, este veredicto lo va a dar el tribunal el día 18 de agosto porque fue postergado, para evitar justamente otro problema. Los implicados en ausencia son 5 miembros del Hezbollah, uno de los cuales, Mustafa Badreddin, fue asesinado misteriosamente por un coche bomba, por una autobomba, pero a mí me lleva a la conclusión de que realmente fue silenciado para que no pudiera de alguna manera aportar información si era arrestado, convocado, sobre lo que fue el asesinato planificado por contra el ex premier y líder político Rafig Hariri, que es el padre también del ex premier Saad Hariri, que lideró también, llevó adelante la política libanesa como primer ministro durante bastante tiempo, también con el patrocinio de Arabia Saudita, hasta que pierde ese patrocinio, y además en las últimas elecciones Saad Hariri perdió una importante cantidad de bancas, por lo menos el movimiento que él representaba. O sea que esperemos que el día 18 de agosto, conjuntamente con la visita de Emmanuel Macron, que hay que tenerla muy en cuenta la visita de Emmanuel Macron. Esto es un hecho portador de futuro. Además, al margen de la explosión, porque la explosión ha sido un detonante de todo esto. Pero la situación, digamos, del caos social, del caos socioeconómico, de la situación de pobreza, de una deuda externa del 185%, más o menos aproximadamente, del ingreso bruto doméstico del Líbano, ¿no? Más el 80%, eso estamos entrenados los argentinos, de pérdida de valor del dólar frente a la lira libanesa. La gente no tiene dinero para comer. Ahora no hay ni siquiera comida para comprar. No hay medicinas.
Pero Entonces, Horacio, con todo lo que estás diciendo, que obviamente eso es una sumatoria de cuestiones que cada vez es como imparable, lo que quiero quizás repensar con ustedes o reflexionar también con Sergio es, y una de las preguntas también que nos hacen acá es, ¿cómo puede sostenerse esta situación tan a largo tiempo, sabiendo que no hay una oposición formada? Porque justamente lo que Sergio decía, hay una oposición de gente que reclama, pero no puede canalizar no tiene esos poder, reclamos no tiene a poder. través de o un partido político diferente o de líderes políticos que tomen esta posición de oposición. No sé vos, Sergio, cómo ves esto de cómo puede haber alguna forma de formar un candidato de la oposición para que sea presidente, sabiendo que el Líbano estuvo en esta situación de acefalía por varios años. Bueno, por primera vez voy a disentir un poco con Horacio en el tema de que la, la, la oposición, digamos, los manifestantes de la calle no tienen poder. Quizás es cierto que su poder no sea muy amplio, pero fue suficiente para bajar a 2 primeros ministros. ¿Por Uh qué? -huh. Porque el gobierno tampoco tiene poder. Entonces, hay una realidad política, es que la oposición en el Líbano, los manifestantes, son la fuerza que más crece, de alguna manera, en popularidad y en apoyo de la población, versus el gobierno, que cada vez tiene mucho menos seguidores y sigue perdiendo seguidores, y Hezbollah, que le está ocurriendo algo similar, entonces se abroquelan en torno a sus propias armas. Entonces, acá tenemos un conflicto entre un pueblo que tiene el apoyo, digamos, de la población, una manifestante que tiene el apoyo de la población cada vez más creciente, el hastío de la población ha llegado al límite, porque hasta ahora los libaneses se quejaban, bueno, sí, está bien, me quitaste el dinero, sí, me quitaste la plata de los bancos, sí, me quitaste el futuro de mis hijos, pero ahora estamos llegando a que me quitaste la vida, porque cualquier libanés podría haber pasado por ese lugar. Entonces, cuando ya los libaneses no tienen más que perder, y un pueblo que no tiene nada que perder, se puede tornar o violento o se puede tornar implacable. Entonces, yo lo que veo es que, y este pueblo es el que está recibiendo el apoyo de toda la diáspora libanesa, que no es pobre. No. Es una diáspora muy poderosa, es una diáspora económicamente activa, algunas de las personas más ricas del mundo pertenecen a la diáspora libanesa, y es una diáspora que en el Líbano es considerada importante. Pero no solo eso, tiene el apoyo de muchos países y el apoyo político. El gobierno norteamericano está mandando esta semana una delegación a Beirut para imponer también condiciones. O sea, los americanos no se quedan, no van a permitir que este pedazo de Medio Oriente, que punto vital del Mediterráneo, quede en manos de absolutamente nadie, porque según el presidente Trump, le ganaron al ISIS. Pero ¿saben qué fácil que sería que el ISIS entre en el Líbano en una situación de un Estado fallido, como dijo Horacio? Qué fácil sería de que Hezbollah, Israel se entraban en una guerra que no la quiere absolutamente nadie, ni siquiera Israel, ni siquiera Hezbollah, mucho menos los libaneses. Entonces, la posibilidad de que haya un cambio de rumbo, Hezbollah está realmente preocupado. Es la primera vez en la historia de este grupo político que están acorralados. Y eso es un dato no menor. Y ese es un dato que Estados Unidos lo tiene más que claro. Y ese es un dato que Hezbollah lo tiene más que claro. Entonces, yo no quiero ser demasiado optimista, pero tampoco descarto, los libaneses son muy creativos, a lo largo de la historia se pudieron sacar de encima a muchos imperios y se pudieron sacar muchos de encima a invasores. El estado más poderoso de Medio Oriente, que es Israel, invadió el Líbano 2 veces y se tuvo que retirar eventualmente del Líbano. Siria, muchas veces más grande el gobierno, estoy hablando claramente, muchas veces más poderoso y grande que el Líbano, se tuvo que retirar del Líbano. Es decir, yo creo en la posibilidad de los libaneses que la van a seguir peleando. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los problemas anteriores que tuvieron los libaneses, la tendencia es que la gente se quería ir. Hoy, hablando con los libaneses, todos me dicen, yo me quedo acá y de aquí no me muevo. Tienen que matar para que yo no haga presión sobre este tipo de gobierno, sobre estos secuestradores. Y cuando hablan de los secuestradores se refieren a la clase política y a Hezbollah. Ahora, yo me pregunto, ¿no? A ver, esa masa de gente que existe, que acaba de mencionar Sergio, a través
de qué partido político se puede, a ver, presentar en elecciones legítimas de un régimen que justamente es un régimen que permite que el presidente sea maronita, exclusivamente maronita, que el primer ministro sea sunita y que el presidente del parlamento sea chiita. O sea, no se debería dejar que la solución a los problemas libaneses, a ver, la puedan aportar, discúlpeme la expresión, la mafia que lo gobierna, que ha llevado al país a esta situación de desastre. Y a mí también, como defensor de la doctrina de Drago, de no intervención en los asuntos internos de otros países, tampoco me gustaría que, no sé, que los libaneses estuvieran como la famosa producción de Hollywood de décadas atrás, 55 días en Pekín, con, no sé, con el ejército de Estados Unidos, el ejército de Francia, y otros ejércitos interviniendo justamente para intentar un cambio político. Justamente, Horacio, me parece que una clave en esto es que la comunidad internacional tiene una responsabilidad de ayudar en momentos de crisis social y económica por el tema de la explosión, pero tiene que tener cuidado de no empujar en demasía, porque los resultados podrían deslegitimizar, digamos, y podrían ser percibidos como realizados bajo una presión exterior, y eso no sería conforme a la cultura libanesa o los deseos de la comunidad libanesa, me imagino. Yo no lo veo a Donald Trump demasiado dispuesto a una intervención en Medio Oriente, por las razones que tampoco interviene contra Irán o contra otro actor de esa región. Donald Trump, a diferencia de Barack Obama, que asumió la presidencia de Estados Unidos como Premio Nobel de la Paz, no quiere saber nada con guerras en Medio Oriente. ¿Por qué? No. Porque una guerra en Medio Oriente sería una distracción de recursos materiales y humanos de esta confrontación no tan sorda que tiene por el liderazgo futuro del mundo con China. Entonces, yo no lo veo a Donald Trump tan dispuesto a intervenir a lo mejor militarmente en el Líbano. No así la Francia de Emmanuel Macron, ¿no? O sea, la presencia de Emmanuel Macron, que fue realmente un acto de valentía de él, porque lo podía haber atacado cualquiera, iba abrazado, victoriado por la multitud. Para mi punto de vista es un suceso portador de futuro. Ahora va un portahelicópteros con 500, más o menos aproximadamente 500 militares, que son todos de la Legión francesa, la Legión extranjera, ¿no? Especializados, por supuesto, en reconstrucción, etcétera, pero también capacitados para entrar en combate. Y yo creo que hay facciones de la política libanesa, llámese Hezbollah, llámese Amal, llámese los grupos extremistas sunitas, que ante una presencia militar extranjera, aunque fuera una coalición al estilo de la que, por ejemplo, invadió a Libia, lo asesinó a Muammar Gaddafi, que invadió Irak y lo terminó asesinando o llevando al patíbulo a Saddam Hussein, que de extremistas religiosos no tenían absolutamente nada. Bueno, esto creo que es algo que hay que monitorear en breve, y uno de los pasos que vamos a ver será el día 18 de agosto, cuando se dé el veredicto sobre el asesinato de Rafik Hariri. Cuidado con esto. Y luego, no hay que olvidar que Emmanuel Macron prometió regresar al Líbano el 1 de septiembre, para asegurarse, usando sus palabras, no entre comillas exactas, de que el dinero que se done al Líbano no vaya a manos de los corruptos. Entonces, vemos acá a un presidente extranjero perteneciente a una potencia colonial que va a regresar al Líbano, promete regresar al Líbano para imponer condiciones que, para mi punto de vista, son políticas neocoloniales, más allá de que yo simpatizo con los cristianos, simpatizo con los maronitas, etcétera, por una cuestión de fe religiosa personal, ¿no? Pero el análisis yo no lo contamino con ese tipo de cuestiones. Les hago un comentario que hace una colega nuestra que se llama Silvina Barrios. Ella es docente de la UBA de Ciencia Política, de temas de relaciones internacionales. Ella comenta, me lo hace, digamos, por privado, pero si quiere, está acá, así que lo puede comentar ella si quiere. Dice, está comprobado, lo dice Silvina Barrios, está comprobado por imágenes de radar que muestran una patrulla de aviones de la Armada de los Estados Unidos en la costa del Líbano y de Siria, lo que apuntaría a una operación de sabotaje. Francia habría suministrado las fotos del radar. Asimismo,
desde el 2014, la justicia libanesa estaba pidiendo que se quite el nitrato de amonio del puerto. Esto es la información que tiene Silvina Barrios, que bueno, ella tiene bastante información, es especialista en estos temas también, en el tema de Medio Oriente. Silvi, no sé si estás por ahí, no sé ustedes qué nivel. No, yo estoy de acuerdo en que la cuestión del nitrato de amonio, el retiro de esa sustancia está siendo reclamada desde hace muchísimos años. O sea, prácticamente después de su desembarco. Porque acá hay que preguntarse por qué este nitrato de amonio permaneció en esas condiciones de mal almacenamiento. No voy a explicar las propiedades que tiene, ¿no? Durante tanto tiempo sin ser retirado o sin que fuera dispuesto para otro tipo de aplicaciones, fertilizante, o que fuera utilizado como explosivos, a lo mejor por terceros países, explosivos, no como el de Damia, ¿no? Por supuesto. De manera tal que yo estoy de acuerdo con lo que dice Silvina. Después el resto, lo de los radares americanos y todo eso, bueno, pues, está perfectamente probado esto desde el punto de vista... Digamos, yo lo que tengo para aclarar es cierto, no solamente del 2014, esto hace mucho tiempo que distintos organismos de bajo nivel, digamos desde administraciones del puerto, empresas de seguridad internas, le estaban pidiendo a sus respectivas autoridades retirar este material. Por eso decimos que es un acto criminal de negligencia, porque el gobierno estaba absolutamente enterado, y cuando digo el gobierno, digo todos los que estaban en el gobierno, no solamente Hezbollah, sino los partidos anteriores también, a los cuales formaban parte de todo, ¿no? de todo el liderazgo político, de alguna manera, que estaba gobernando el Líbano de los últimos 20 años. Para mí, en realidad, si fue un ataque o no fue un ataque, es algo importante de dilucidar, pero primero es, para mí, averiguar por qué ese material estuvo ahí tanto tiempo. Después, ¿cómo explotó? Sí, si hay que asignar culpa a eso, obviamente que lo que quiero que haya justicia, pero lo primero tiene que haber exponer la verdad de lo que ocurrió. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo, si me permitís un segundo la interrupción, de que fue un acto de de negligencia criminal, ¿no? Ahora, si yo tuviera que asignar en este momento un grado de probabilidad de si fue un ataque por sabotaje, no hablemos de misiles, ni de drones que volaban, y todas estas cosas que inventan, no medios, que inventan personas que tienen acceso a los medios, que por supuesto necesitan audiencia, y entonces publican este tipo de cuestiones y saturan a la gente y engañan a la gente. Yo pondría un 50% a un acto de sabotaje y un 50% a una explosión por deterioro progresivo de esta sustancia que nunca debió permanecer por tanto tiempo. Es más, ni siquiera debió ser desembarcada, porque a lo mejor al mes del desembarco o mientras se encontraba en el barco podría haber sufrido un sabotaje y haber volado el puerto de la misma manera que voló ahora, ¿no? O sea, yo no descarto lo del sabotaje. Ahora, por supuesto, va a ser extremadamente difícil de comprobar, ¿no? Sí. No sé si asigno el 50 y 50, la verdad que no tengo una apreciación, pero sí asigno el 100% de responsabilidad al gobierno libanés. Pero por supuesto yo también, yo también. Por dejar ese material ahí, ese nitrato de amonio. 100%. La responsabilidad la tiene el gobierno libanés. Y los que lo precedieron también, ¿no? Ahí la tenemos a Silvana Barrios, que conectada. Sil, me parece que te bloqueé para que no puedas hablar. Fíjate si te puedes desbloquear vos y poner la pantalla, así podés dialogar. Mientras le voy haciendo otra pregunta a los invitados de hoy, una pregunta que le hacía específicamente Ariel Elías. Sergio nos pone, ¿qué orden de prioridades pondrías hoy? Darwa, el desarme de Hezbollah, armar una oposición, la explosión de Beirut, el arreglo con el FMI o el juicio a Harari. Hay 1000 más, dice, pero ¿cuáles serían, digamos, bueno, te podríamos poner de primer ministro a vos y podés responder todo eso también, ¿no? Pero ¿cuál diría? Soy maronita, podría ser presidente, pero no primer ministro. Exactamente, presidente, perdón, tenés razón. Entonces, ¿cuáles serían las órdenes de prioridades? El Darwa, el desarme de Hezbollah, armar una oposición, la explosión en Beirut, el arreglo con el FMI o el juicio a Harari. Hariri. Hariri, perdón.
lo que creo que Daura es, la revolución es Taura, es una palabra Saura, Al sí. Saura, al Saura. Sí. Al Saura. Pero, a ver, yo creo que hoy la prioridad inmediata, absoluta, es ayudar a la población como sea. Y esta ayuda no tiene que ir a través del gobierno libanés. Hay un montón de ONG que están haciendo un trabajo extraordinario. Yo estoy asombrado por el nivel de apoyo que tiene el Líbano. Gente de todo el mundo está mandando ayuda que va directo a las ONG. Hay una organización increíble. Hay organizaciones, no solamente, y hay una estructura. Inclusive, quien quiere visitar mi página, mi muro en Facebook, ahí hay un índice de donde se marca no solamente a dónde ayudar, sino de dónde pueden recibir ayuda si alguien conoce algún damnificado, desde arreglar los vidrios gratuitamente, de reparar cosas, de recibir muebles que fueron descartados. O sea, hay una gran cantidad de colaboración para esto. Eso es lo primero. Lo segundo es, al Líbano hay que reconstruirlo, y yo creo que el FMI, la última vez que habló, y esto fue cuando fue la convocatoria del domingo pasado del presidente Macron, que llamó una conferencia vía online. Claro. La directora general del FMI le dijo a los libaneses, claramente queremos ayudar y claramente entendemos que necesitamos una contención social. Le dijeron, por favor, digan que el gobierno libanés nos permite ayudarlos. En realidad yo creo que el FMI no está negando la ayuda, sino que la está condicionando a que un gobierno no corrupto la reciba del otro lado. Ahora, Sergio, sí. Hay algo que quiero agregar, ¿no? Con respecto al Fondo Monetario, que necesita también el aval de Estados Unidos. Sí, aparentemente lo tiene, Horacio. Pero exige el desarme de Hezbollah. No, bueno, pero es que están hablando, no, yo creo que la ayuda del FMI no está condicionada a eso. Donald Trump, sí, pero Donald Trump no va a permitir, yo creo, ¿no? Ahí discrepamos. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, fue el primer país que mandó 15 millones de dólares al día siguiente de la explosión. Sí, pero 15 millones de dólares, oíme, perdón, ahora discutimos un poco. No importa, discutan. Acá justamente hay una pregunta que va justamente a eso. Dice, ¿qué importancia tiene el Líbano geopolíticamente para Estados Unidos, China y Rusia? Porque hablamos de Irán, hablamos también de todo lo que son los países de Medio Oriente, hablamos de Francia, como habló Horacio, pero digamos, en relación a Estados Unidos, China y Rusia, ¿cuál sería, digamos, la importancia? Obviamente que hay una importancia geopolítica por el lugar donde está, pero digamos, ¿cuáles serían los otros intereses que tienen las grandes potencias en el Líbano? Mira, muy simple. Por supuesto hay varios, ¿no? Sí. Pero yo creo que la visita de Emmanuel Macron es una especie de punta de lanza de varios estados europeos que quieren de alguna manera tener un centro de operaciones en Medio Oriente, en el Líbano, para no dejarle el dominio del mar Mediterráneo a una potencia emergente, filo extremista, como es el caso de Turquía. Cuidado con eso. Cuidado con eso también. O sea, yo creo que acá detrás de esto hay intereses geopolíticos que exceden la cuestión del futuro libanés, y hay que comenzar a pensar en otro tipo de escenarios. Yo no creo que Emmanuel Macron haya ido al Líbano de esta manera intempestiva, ¿no? Solamente representando a Francia. Yo creo que lo veremos a lo mejor en las próximas semanas, en los próximos meses, pero yo creo que también acá hay una guerra sorda, o no tan sorda, para, digamos, que las potencias europeas, sobre todo las del Mediterráneo, acá incluimos España, etcétera, no permitan que Turquía vuelva, o que Turquía pueda adueñarse de sus antiguas colonias, y encima de todo esto, de alguna manera, influir en la navegación en el Mediterráneo. ¿Vos, Sergio, coincidís? Sí, yo creo que es una oportunidad para Europa, sobre todo para Francia, más que nadie, volver a tener algún tipo de participación importante. Recordemos que Francia es el único es un país que no considera a Hezbollah como grupo terrorista, al contrario de Alemania, al contrario de Estados Unidos y al contrario de Argentina. Bueno, Francia se ha especializado siempre en respaldar a grupos terroristas cuando le conviene. Bueno, lo único que quiero decir es que no reconoce a Hezbollah como grupo terrorista, con lo cual es el único que puede sentarse a negociar con Hezbollah directamente. Y eso fue conversado en la reunión que tuvieron con Estados Unidos.
Estados Unidos es el principal proveedor de armas del ejército libanés, que es la única otra fuerza, la fuerza legítima por otro lado, y es la única fuerza que on the ground, en el territorio, puede llegar a hacerle algún tipo de frente a Hezbollah. Hay una alianza muy, muy, muy duradera y muy, muy antigua entre el ejército libanés, los comandos del ejército libanés y el Departamento de Estado de Defensa norteamericano. Pero acá esto llevaría una guerra civil. No, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo de que Estados Unidos tiene intereses en el Líbano. No lo digo yo, perdón. No claro, bueno. Tiene intereses en el Líbano. Estados Unidos tiene interés que el Líbano no caiga totalmente dentro de la órbita iraní, por intereses propios, y tampoco tiene interés que el Líbano sea un Estado fallido y que tenga nada más y nada menos que un problema como lo que tiene ahora en la frontera norte de su mejor aliado y amigo en el planeta, que es Israel. Eso por un lado. Por otro lado, hablaste de China y no hemos hablado de este gran monstruo. China está interesado, primero que Hezbollah llamó a una alianza, a un acuerdo con China, que ya sabemos que está avanzando en muchos territorios, está avanzando en África, está avanzando a partir del famoso camino de la seda, la nueva ruta de la seda a nivel internacional, y que quiere, una de las posibilidades es que sean los candidatos a reconstruir el puerto de Beirut, y que no olvidemos que ya es la potencia que controla el puerto de Haifa en Israel, es la potencia que controla el puerto de Atenas, y es quien está reconstruyendo un proyecto muy importante en el Cairo. Entonces estamos hablando de que China ya tiene una proyección importante en el Mediterráneo Oriental, y esto a Estados Unidos le tiene que molestar, o le tiene que hacer algo. Finalmente quiero mencionar a los grupos locales. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también tienen fuertes intereses en el Líbano, porque no quieren que el Líbano caiga directamente bajo una directa tutela de Irán, que es su enemigo histórico, o por lo menos es su enemigo temporal, ¿no? Así que yo creo que hay mucha fuerza, hay muchos juegos en este rompecabezas de la geopolítica que van a tener algún tipo de influencia, y hay que ver cómo se juegan las cartas. Yo lo que sí quiero volver a decir que Hezbollah está contra las cuerdas, por primera vez en su historia, y hay actores regionales, internacionales y locales que lo van a aprovechar. Yo coincido con eso, ¿no? Bueno, eso sería una buena noticia eso. Silvana, no sé si querés compartir. ¿Cómo estás, Silvana? Gracias por estar conectada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos los expositores y a los participantes que no los veo. Yo quería hacer un comentario y bueno, hacer una pregunta, ¿no? Ustedes dijeron cómo es que Hezbollah es reconocido como un grupo terrorista a nivel internacional, pero sabemos que la mayoría de los países del Medio Oriente lo consideran como un grupo, no como un grupo terrorista, sino como un grupo de resistencia contra él. Y ya de eso, el Líbano presentó una queja porque todo el tiempo Israel necesita sí o sí cruzar por espacio aéreo libanés para atacar a Siria. Y sin embargo esa resolución se viola todo el tiempo y no hay respuesta contra eso. El Consejo muchas veces se ha... Te voy a interrumpir porque creo que la información que tenés no es adecuada. Israel no necesita entrar al Líbano para atacar a Siria, tiene frontera directa con Siria y lo hace efectivamente por el Golán. Entra a territorio libanés muchas veces simplemente porque prefiere atacar por otro lado, pero no necesita del espacio libanés y más que todo está sobre el espacio libanés para controlar y supervisar y monitorear los movimientos de Hezbollah. Segundo, la gran mayoría de los países árabes, tanto a nivel de población como a nivel de gobierno, no están a favor de Hezbollah. Te recuerdo, Hezbollah es un movimiento chiita y la gran mayoría de los países árabes son sunitas. Hezbollah tuvo algún tipo de ascendente cuando durante la época que combatía a Israel en territorio libanés y que ellos dicen que ellos liberaron el territorio libanés de Israel. Pero después de eso se involucró en guerras que son totalmente mal vistas entre la mayoría de los árabes, en la misma Siria. La gran mayoría de la oposición siria está en contra de Hezbollah. En Irak
Hay mucha gente que está todos los sunitas por lo menos están en contra de Hezbollah y algunos chiitas. Y en todo el Golfo, en los países árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos están en contra de Hezbollah. Entonces, no creas que Hezbollah tiene apoyo, como dijiste, en los países árabes. Yo creo que en este momento es exactamente lo contrario. Y tampoco creas que todos los libaneses, musulmanes, chiitas, apoyan a Hezbollah. El Hezbollah tiene 12 miembros en el Parlamento, un Parlamento de 126. No llega ni al 10% de la población. Entonces, sí, pero fue suficiente, Sergio, fue suficiente para poner al presidente del Líbano y para poner también al primer ministro, ¿no? Bueno, pero el poder está dado por las armas, no por su popularidad. Sí, también. Igual, yo no dije como es que la mayoría de los países árabes no lo consideren terrorista, sino que, que estén en contra de Hezbollah, si ha considerado un grupo de resistencia, que es diferente, que es un estatus diferente a nivel internacional. Capaz que como pero un grupo de resistencia devenido actor es un grupo de... Primero, la Liga de Estados Árabes lo declaró terrorista. Todos los miembros de la Liga de Estados Árabes lo declararon una organización terrorista. Segundo, te digo que perdió, eso que vos estás diciendo, sí, tenía cierta validez, un grupo de resistencia en el 2000, pero no cuando después de las primaveras árabes, a partir del 2010, 2011, Hezbollah se alía a uno de los principales regímenes violadores de todo lo que están pidiendo las poblaciones del mundo árabe. Es decir, la población del mundo árabe no necesariamente apoya a Hezbollah. Entonces, no, yo no digo que toda la población árabe lo apoyen. Igual me parece que la discusión no es si Hezbollah tiene que ver o no, pero con el atentado. Ahora, ¿a qué le beneficia? ¿Con qué atentado? ¿Con qué atentado? Perdón, con la explosión. Disculpe el furcio. Si Hezbollah estuvo atrás de la explosión, a Hezbollah no le conviene porque perdería mucho apoyo popular. Yo no creo que Hezbollah haya estado detrás de la explosión porque es el principal perjudicado. Exactamente. Yo pienso lo mismo. Es responsable o corresponsable de haber mantenido durante los últimos tiempos, desde que maneja el puerto, el aeropuerto, de haber mantenido ese material, ese nitrato de amonio, 2.750 toneladas, almacenadas en un lugar neurálgico. Como si acá en la Argentina hubieran desembarcado 2.750 toneladas de nitrato de amonio en Puerto Madero, por ejemplo, o cerca de Puerto Madero. Bueno, justamente uno de el poder real en el puerto de Beirut lo tiene Hezbollah. Sí. Yo no estoy diciendo que sean responsables, digamos, de haberlo provocado y de que no se perjudiquen. Claramente se están perjudicando, porque están perdiendo la popularidad que de alguna manera vienen perdiendo del 2000 hasta ahora. No es que Hezbollah viene perdiendo solamente hoy por el accidente que hubo, que para mí fue un accidente, reitero, pero ese accidente es responsabilidad directa de Hezbollah, porque ellos controlaban el puerto. Ellos eran el poder real en el puerto. Y en el gobierno, Sergio, en el gobierno también. Por eso, pero además, efectivamente, si vos ibas al puerto de Beirut, tenías que pasar puntos de control de Hezbollah. No era solamente el gobierno libanés que tenía el control del puerto, sino era el control efectivo. Si vos vas a Beirut, si tú hubieras podido viajar a Beirut, cuando llegás al aeropuerto, tenés que pasar por los puertos de control normal del Estado, pero por los servicios de inteligencia de Hezbollah, que si tienen ganas te hacen preguntas. Lo mismo ocurría en el puerto de Beirut y en la frontera del Líbano. Todo lo que entra y sale de Siria lo controla Hezbollah. Entonces, esa es la responsabilidad de Hezbollah. Si tanto hicieron por defender al Líbano y por proteger al Líbano, ¿qué hicieron para proteger el pueblo libanés ahora? Esa es la pregunta que los libaneses se hacen. Muchísimas gracias a todos por sus reflexiones. Quiero terminar con una reflexión que hace un colega nuestro que está conectado, que se llama Ignacio, no sé el apellido. Dice, la tragedia de Beirut tiene un aspecto que estimo no se ha advertido, que creo que lo estamos advirtiendo en este momento. El desastre en el puerto de Beirut, de confirmarse que se trató de un accidente, evidenciaría, a mi juicio, al juicio de Ignacio, un problema común en muchos países, incluido la Argentina, que es la falta de un órgano u organismo que impulse las normas de seguridad química. A diferencia de la OASI, que ha impulsado juntas de investigación de accidentes aéreos, por ejemplo, digamos, solo está preocupada por la security y no por el safety.
La limitación al peligro de las armas químicas no tiene sentido en algunas áreas del mundo, como América Latina, donde el real peligro es la repetición de diferentes casos. Se necesita crear en los estados organismos análogos a los que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, como el Chemical Safety and Hazard Investigation Board, dice. En Argentina tuvimos incidentes químicos en el puerto de Buenos Aires y en diferentes fábricas. E inclusive existen polos químicos cercanos a grandes urbes, y este es un tema para nosotros reflexionar, creo yo, y cree Ignacio, y seguramente pueden creer muchos, de que, bueno, visto y considerando esas explosiones tremendas que vimos, casi en vivo y en directo por WhatsApp, muchos de los que estamos conectados hoy, que por lo menos nos genere esta cuestión de movimiento de nosotros mismos, diciendo, bueno, esto es un riesgo real, es una amenaza que nosotros podríamos llegar a tener, no solo de buques, sino de buques que pueden estar en los puertos nuestros o cerca de los puertos, sino también en las fábricas químicas o en diferentes las lugares. unidades militares también, Luciana. Bueno, y tuvimos también. Hay miles de toneladas de explosivos de la Argentina, ¿no? De material militar en desuso que no está siendo dispuesto desde hace muchísimos años. No se dispone. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio. Sí, así que... Ignacio, a veces se me ocurre si no es momento de pensar, tal vez, porque muchas veces estas obligaciones pasan por el Estado, y es precisamente el Estado el que ignora aplicar sus propias resoluciones. Se me ocurre, podríamos pensar, así como comenzaron a aparecer las organizaciones internacionales de derechos humanos y digamos, organizaciones de Naciones Unidas, que la gente tuviera algún recurso cuando su propio Estado no resuelve los problemas, que tuviera un recurso internacional, que hubiera una especie de convención internacional para protegernos de este tipo, a los ciudadanos de todas las casas del mundo, para protegernos de este tipo de inoperancias que tienen los estados, o por este tipo de potenciales crímenes culposos que tendrían los estados por no hacer cumplir las propias normas que ellos aprueban y ponen en vigor en sus países. Así que me parece que con esto podríamos cerrar, ¿no? Como repensar esta tragedia, obviamente como una tragedia humanitaria, que lo que hicimos foco también es en todas las cuestiones complejas que tiene y que demuestra la situación del Líbano en esta materia, tanto política como cuestiones de seguridad, problemas con sus vecinos, cuestiones de los juegos geopolíticos y geoestratégicos mundiales. También es una alarma para todas las sociedades como las nuestras, que necesitamos tener algún tipo de regulación, que seguramente hay algún tipo de regulación, pero que tenemos que tener una regulación mucho más específica para tener previsión, mitigación y de última respuesta ante similares explosiones, para prevenir este tipo de eventos o este tipo de fenómenos en la Argentina y en Latinoamérica también. Así que les agradezco un montón, les dejo las últimas palabras a ustedes, a Sergio y a Horacio. Sergio, te dejo las últimas palabras de despedida, y después Horacio, muchísimas gracias a todos por estar. Sergio, te escuchamos. Nada más que agradecerles a ustedes especialmente, los organizadores, a Raulito, que fue Raulito Gualtruzzi, que fue quien me convocó, a mi colega Horacio, gracias Horacio. La próxima espero que nos peleemos un poco más para hacer esto un poco más divertido. Nada, y gracias a todos ustedes por tolerar tanto tiempo de esta charla. Es un tema muy complejo, es un tema muy arduo, pero lo único que espero que hayamos hecho a lo mejor un poquito más inteligible lo que pasó en el Líbano, y un poquito más entendible para aquellos que no conocen tanto, y los que sí conocen, haberlo profundizado un poquito y haberle dado algunos elementos para que ustedes mismos puedan hacer su juicio sobre lo que pasó. Horacio. Bueno, a vos, Luciana, agradezco muchísimo la confianza dispensada por haberme invitado. Un placer también reencontrarme, aunque sea por este medio, con Sergio. Yo estuve con él hace 2 años en Córdoba, invitado a un evento que organizó justamente Celival. Volví con una picadura de araña, que aclaro que no fue de Hezbollah, ¿no? Con una picadura de araña terrible, pero disfruté muchísimo mi estancia en Libia, el compartir con él esos momentos. Es una persona extremadamente pero muy clara, muy objetiva en sus análisis, a pesar de que, como el caso mío, tenemos nuestro corazón en una religión determinada, en una fe determinada, etcétera, ¿no?
que no se debe trasladar de manera alguna a la elaboración de los análisis. Yo me dedico más a ver un poco hacia el futuro y lamentablemente yo no veo para el Líbano soluciones pacíficas, ¿no? Lamentablemente todos los indicadores que yo he comentado de cambio del entorno de riesgo son todos negativos. No veo ningún indicador positivo. De 1 al 10 están todos los indicadores al máximo, de alguna manera pronosticando o anticipando un desastre mayor al que estamos viendo en este momento. Y atención al 18 de agosto con el veredicto que va a dar el Tribunal de las Naciones Unidas para el Líbano en el caso del asesinato del ex premier Rafik Hariri, cuya autoría a mí no me cabe ninguna duda de que tiene nombre y apellido desde el momento que sucedió. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Volvemos todos también a unirnos en las condolencias a las personas y familiares que fallecieron en este último evento en el Líbano, deseando que esto no vuelva a pasar, ni ahí ni en ninguna parte más. Los saludo a todos enormemente. Quédense en sus casas, sigamos la cuarentena, cuídense y hasta luego. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Horacio. Nos vemos todos ustedes en otra sesión de Conectando Ideas y Personas.